No. No, pues evidentemente ninguno de nosotros era igual al otro. ¿Ya? Éramos todos distintos. O sea, si nosotros nacíamos campesinos, nos moríamos campesinos. ¿Ya? No podíamos subir tampoco. Si nacíamos nobles, aunque quedáramos en la ruina, íbamos a seguir siendo nobles. ¿Ya? Entonces, las causas políticas, ¿qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? ¿Ya? Me voy a colocar acá arriba de Luis XVI. Ahí mismo. Me veo hasta bonito de rey. Ya. Las causas políticas. ¿Cuáles fueron estas causas políticas? La existencia de un gobierno tipo absolutista en Francia. O sea, que todos los poderes del Estado, todos, estaban con el rey. ¿Se acuerdan que yo les he dicho esto anteriormente? Sobre el absolutismo, que el rey podía hacer las leyes, las aprobaba e incluso podía ser juez. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que no había separación de los poderes, o sea, no había una Cámara de Diputados, no habían senadores, no habían jueces, ni tampoco presidente. Todo esto estaba junto en la figura del rey. Y el poder que él tenía en la tierra, según él, se lo había dado Dios. Y porque era de signo de Dios que él fuera el rey de las personas y gobernara, en este caso, Francia. Pero estos personajes que yo tengo acá en mis libritos, que tengo acá y tengo varios más, ellos decían no. Si nosotros somos libres, ¿por qué nos tiene que gobernar alguien que ni siquiera nosotros lo hemos elegido? ¿Por qué una sola persona debe concentrar todos los poderes? ¿Eso está bien o está mal para nuestro pensar hoy en día? ¿Está mal? Completamente mal. ¿Y por qué está mal? Se me fue la idea, profe, la tenía en la punta de la lengua y se me fue. Imagínese lo siguiente. Imagínese que el rey me tiene mal a mí. Yo no le he hecho nada. Nada, jamás en la vida. Ni siquiera le he hablado mal, siempre muy respetuoso, pero me agarró mal. Porque un día, no sé, lo pillé atravesado, ¿no? El rey a mí me podía mandar a matar, me podía, en este caso, quitar mis tierras, que no tengo. Me podía quitar mis bienes y mandar a matar a toda mi familia. Y eso estaba correcto, porque él tenía todos los poderes. Entonces, por eso era malo que el rey tuviera todos los poderes. Y las ideas que se estaban llevando en aquel momento era esa idea de separar los poderes. ¿Ya? O sea, que la gente no tuviera, en este caso, tener que estar bajo la voluntad del rey. ¿Hasta el momento estamos claros? Sí, profe. Ya. Entonces, las causas ideológicas. Aunque no nos guste, igual andamos ¿Andamos a las paradas de quién? a las paras del presidente igual, pues. Ya, pero eso es culpa de gente que lo eligió. Porque él no se puso solo. Bueno, eso sí también. ¿Quién eligió al presidente? Ahí Bueno, le pegó. 3.5 millones de personas votaron por él en la última elección de presidente. Por eso es importante ir a votar. ¿Ven? Eso nos Ahora pasa. es obligatorio, así que hay que ir a votar aunque sean blancos. ¿Saben qué? Yo de verdad, yo soy nulista. Yo, en gran parte de las elecciones, yo voto en todas las elecciones. En todas. Y en gran parte de las elecciones, cuando los candidatos no me convencen, o no tienen un ideario, o que yo veo que sea un plan viable, voto nulo. Imagínense para el sistema político que 6 millones de personas vayan a votar nulo. ¿Qué mensaje dejan? Que no estamos disponibles para elegir políticos que no nos representan. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las ideas que tenía en ese tiempo esta gente? Tenemos a Voltaire, que él nos dijo que teníamos que ser tolerantes, que teníamos que tener una multiplicidad de ideas. Rousseau, que está acá en mi librito, El contrato social, él habla de la soberanía popular,
O sea que el pueblo tiene que mandarse por sí mismo. Y Montesquieu, él decía lo siguiente: el rey no puede contener todos los poderes se tienen que separar, porque no es posible que una sola persona sea juez, jurado y ejecutor. O sea, es como que yo esté jugando la pelota, yo haga la falta, le quite la pelota al que le hice la falta, patee el tiro libre y al mismo tiempo yo mismo sea el que ataje el penal. ¿Esto sería correcto o no? Me hubiesen echado todos los equipos por acabronado, ¿cierto? Entonces, las ideas de la ilustración, que son estas ideas que están presentes acá, se desarrollaron durante el siglo XVIII y estos filósofos quienes los desarrollaron eran totalmente críticos con el absolutismo. O sea, ellos no estaban de acuerdo con que solamente gobernara un rey, sino que tenía que tener otro poder que se le equiparara. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no pasó esto en Inglaterra? Si en Inglaterra igual tenían rey. Y yo lo expliqué en la clase anterior. Porque allá había un senado, pues había un parlamento. Entonces el rey no gobernaba solo, pues gobernaba con el parlamento. Y el rey tampoco podía llegar a imponer sus leyes, porque tenían que pasar primero por el parlamento. Cosa que los franceses no hicieron. ¿Ya? Entonces ahí estaba la diferencia entre por qué se desató la revolución en Francia y no en Inglaterra. Porque en Inglaterra siempre hubo un parlamento, el cual llevaba en este tiempo casi 700 años gobernando con el rey. Mientras tanto, en Francia no, solamente gobernaba una sola persona. O sea, en Inglaterra había separación de poderes, sí, acá no los había. Hasta el día de hoy, profe, está así, todavía está la monarquía. Hasta el día de hoy está la monarquía, pero hoy en día la monarquía, vamos a decir que es una monarquía como accesoria nomás. Es como una tradición, es como para dejarlo bonito. Claro, para ser diferente del resto de los países europeos, ¿no? Claro, entonces está como de bonito. En realidad, ellos, ¿qué hacen? La monarquía hoy en día, ellos se dedican a las relaciones internacionales, ¿ya? Ellos reciben a los presidentes, los juntan, les dan una vuelta, los sacan a pasear, pero más que esa injerencia no tienen. ¿Por qué? Porque todo eso, lo que es política interna, lo ve el primer ministro. Y el primer ministro, la única función que tiene con la reina es contarle lo que está haciendo. Y en una de esas pedirle consejo. Así como usted qué opina, y si opina algo contrario, no importa, total, yo gané las elecciones y vos no mandáis. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuáles fueron las causas económicas? Como las vimos en el video, nosotros vamos a decir que hubo un periodo de malas cosechas. Ya, o sea, la gente tenía hambre. Hay una canción de Violeta Parra que dice que cuando la guatita está vacía, uno pelea con más rabia. ¿Qué pasa cuando uno no come en un día? Anda enojado. Anda enojado, anda bravo, ¿cierto? Entonces, imagínense, ya tenemos ideas que critican el absolutismo, que critican la figura del rey, y aparte estamos con la guata vacía. Ya, vamos, así, está por explotar esto, ¿ya? Y como hubo malas cosechas, aumentó el precio del trigo y la harina. Y los franceses son igual que nosotros, son como tontos para comer pan, ¿ya? Y al mismo tiempo, como aumentó el precio del pan, la gente se enojó. Y el Estado francés tenía deuda y estaba quebrado. O sea, tampoco ellos podían meterse la mano al bolsillo, porque en realidad ya habían metido mucho la mano al bolsillo, pero para ellos mismos, no para el pueblo. ¿Ya? O sea, ellos vivían en la opulencia máxima. Vamos a decir que ellos vivían como en lo mejor de lo mejor que había en ese tiempo, mientras la gente, el pueblo, que eran las personas que le pagaban esto, ellos vivían muertos de hambre. ¿Hay rabia acumulada? Sí, hay mucha rabia acumulada. Y miren, así, dentro de las causas sociales, así se distribuía la población en este momento. ¿Ya? Miren, los nobles, quienes eran las personas que tenían el mayor poder,
poseían un 35% de la tierra, no pagaban impuestos y ocupaban los principales cargos públicos. O sea, eran el 2% de la población. Los burgueses, que en este caso era otro grupo, que eran un poco más grandes, ellos igual poseían el 35% de la tierra, pagaban impuestos y eran propietarios de negocios. Vamos a decir que estos burgueses eran como una pequeña clase media, ¿ya? Y el 83% de la población eran campesinos y artesanos, y ellos solo poseían pequeñas parcelas y pagaban impuestos al Estado, a la nobleza y al clero. O sea, el 2% de la población mandaba al restante 98%. ¿Era para criticarlos o no? Sí, profe. ¿Qué es lo que nos pasa en Chilito, en nuestro querido Chilito? Cuando siempre se habla de las 7 familias. ¿Se habla de esto o no? Digo que si la torta no se reparte pareja, Ya, pues, la torta aquí siempre el pedazo más grande es para el que tiene más, pues, y el pedazo más chico es, o de repente lo dejan debajo de la mesa nomás. No, no se tiene que repartir. Entonces, imagínense toda esa rabia que estaba acumulada en esta gente hace cuánto, casi 300 años. Y ahora, ¿qué es la sociedad triestamental? ¿Se acuerdan que hablábamos de una sociedad con 3 estamentos o 3 grupos? Ya, pues vamos a decir que estos 3 grupos funcionaban de la siguiente manera. Estaba la nobleza, quien eran los que tenían la mayor cantidad de dinero, y también eran los que menos eran en porcentaje, o sea, eran un 2% de la población, y eran los dueños de los grandes terrenos y descendientes de las familias feudales, o sea, ellos siempre habían mandado, eran como los hijos de patrones, ¿ya? Puede que no tuvieran ninguno, pero como siempre mandaban, ellos se creían todavía con el poder. Y esto se ve harto en los pueblos donde nosotros vivimos, ¿o no? Puede que hoy Sí, en profe. día... Sí, sí, aquí donde vivimos nosotros hay unas que no tienen ni uno, pero se creen más que. ¿Por qué? Porque quizás el abuelo tuvo o el papá tuvo, ¿ya? Y entonces esto para nosotros que vivimos en pueblos chicos se ve harto, ¿ya? Y ellos, claro, siguen creyendo en su cabeza que como antiguamente ellos fueron poderosos, hoy en día lo siguen siendo, ¿ya? Después tenemos otro estamento, que es el clero, que es la iglesia, que los vamos a dividir en dos partes. Tenemos el alto clero, que en este caso eran los obispos, los cardenales, los altos sacerdotes, que ellos vivían en la opulencia, o sea, a mesa puesta, ¿ya? Y por otra parte estaba el cura del pueblo, que vivía en el campo, vivía con la gente, andaba en su carretita predicando para los campos, y más de alguna vez lo vimos con el asadón en la mano, ¿ya? Por ejemplo, allá en Teodoro, ¿se ve esto con el cura o no? ¿El cura cómo vive? ¿En opulencia o vive como todos nosotros, no? Como todos nosotros. El cura ni se ve por acá, pues, profe. ¿Sí? ¿Todavía está el Jorge o no? Pero No, no está, él está creo que en Villarrica. Ya, Jorge es amigo mío. Ese cura bautizó a mis hijos y no, es un cura, él era un cura del pueblo. Sí, pues, el Jorge, Porque el Jorge rojo. eh, Miren, yo les voy a contar una historia del Jorge. El Jorge, él es un cura de pueblo. La familia es de Gorbea y él se volvió cura, la familia nunca ha sido de plata ni nada, y él siempre trabajaba en iglesias chicas, para los campos, siempre él viajaba para los campos. Y cuando se hizo un cambio político en la diócesis de Villarrica, a Jorge lo mandaron a estudiar a Roma. Y él dijo, ¿y qué? ¿Tú crees que yo voy a estar en Roma estudiando la Biblia? Volvió más rojo todavía. Y volvió más intelectual también. Entonces, a él siempre lo mandaban a pueblos pequeños, ¿ya? Porque ahí uno no vive en la opulencia, pues uno vive con lo mínimo, ¿no? Así que ahí tenemos
ese caso, ¿ya? Y por último tenemos el Estado llano, que vamos a decir todos los que los conformamos nosotros, que vamos a decir que lo conformaban burgueses, que vamos a decir que era de esta clase media, comercianos, artesanos profesionales y campesinos, ¿ya? Y dentro de este grupo, nosotros vamos a decir que no había movilidad, o sea, si yo nacía pobre no podía llegar a ser de la nobleza, ¿ya? Ni viceversa, la nobleza, por muy pobre que estuviera, no podía ser parte del Estado llano, porque ellos tenían derechos antiguos, ¿ya? Entonces, la sociedad del antiguo régimen tenía la característica de no tener la movilidad social, es decir, se nace y se vive en la misma condición social. Hoy en día tenemos movilidad social, si nosotros le pegamos el palo al gato, ¿podemos optar a una mejor vida? Me pego un negocito bueno, puedo optar a una mejor vida. Difícil pregunta, profe, pero yo creo que se puede. Sí, o sea, se puede. Yo creo que todos conocemos a alguien que le achuntó a los negocios o por su trabajo o como que uno quiera. Él hoy en día quizás no tiene tantas lucas y no es millonario, pero tiene una vida más tranquila, sin necesidades. ¿O no? Sí, obvio. Siempre querer es poder. Claro, o sea, hay gente que sí, le ha resultado y bien por ello. O sea, qué alegría es cuando uno dice, no, ¿sabes qué? Yo me crié con este cabro y este cabro era re pobre, pero ¿sabes qué le fue bien en la vida? Y como que uno se alegra, ¿cierto? Como que bueno, así como que qué bien. Se nota que hay un trabajo. No todos se alegran, pero sí. Habemos personas que sí nos alegramos de que a otra persona le vaya bien. Claro, o sea, y sobre todo cuando se nota que hay un trabajo detrás. Para mí eso es como decir, ya, qué bueno, él pudo, ¿ya? O tuvo la suerte de poder, o quizá hizo un buen negocio, o quizá es extremadamente bueno para trabajar. Ya, qué bueno, así como que a mí esas situaciones cuando a alguien le va bien en la vida, yo me alegro, así como qué bueno, ¿ya? Y sobre todo cuando vienen de un sector ultra humilde como el que venimos gran parte de todos nosotros, ¿ya? Y yo creo que uno más se alegra cuando esa gente no cambia, cuando sigue igual que toda la vida. ¿Mm? Yo lo veo con un amigo mío que él hoy en día tiene una situación económica estable, el cabro muy humilde, y empezó a agarrar una peguita y le empezó a ir bien con su peguita y él invirtió unos pesitos y hoy en día tiene varios negocios por ahí. Y cabro tiene mi edad y vive tranquilo, sin grandes apuros. Así que a mí me alegra cuando pasa eso. Ya, ahora, las causas sociales. ¿Cuáles fueron las causas sociales? ¿Ya? La sociedad era del antiguo régimen, o sea, era esta sociedad estamental, ya que no cambiaba. La nobleza, el clero, el estado llano o el tercer estado. No se podía cambiar de grupo social y habían grupos privilegiados, que era la nobleza y el clero, que no pagaban impuestos, mientras nosotros teníamos que financiarle la vida a todos ellos. ¿Ya? El estado llano, sin privilegios, los campesinos estaban en la miseria absoluta. O sea, ellos servían o a la iglesia o a la nobleza, y la burguesía quería llegar a tener poder político. O sea, decían ellos, ya, yo tengo platita, me eduqué, y también quiero acceder a sus cargos políticos, pero no podía. ¿Ya? Ahora vamos a ver las etapas de la revolución. Ya. Estas etapas de la revolución se generaron de la siguiente manera. Por quienes gobernaban entre 1789 y 1815. O sea, todos los cambios que se generaron acá pasaron por quienes gobernaban. ¿Ya? Acá se incluye al gobierno de Napoleón también como parte de la Revolución Francesa. Ya, porque Napoleón lo que quería él era llevar las ideas de la revolución a otros países, pero no de la manera como lo hacemos hoy en día, a través de libros, a través de personas, sino que él lo quería hacer mediante la guerra. Uy, me acordé de alguien. ¿Estados Unidos es eso, no?
que quiere llevar sus ideas a todas partes mediante la guerra. ¿Qué pasa con los países de Medio Oriente que son como contrarios a Estados Unidos? ¿Qué llega y hace Estados Unidos? Los invade y después le quita la plata. O sea, les quita los recursos naturales, que en este caso casi siempre es petróleo. ¿Ya? Y las etapas que van a haber van a ser los estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convención, el directorio y finalmente el gobierno de Napoleón. Ahora bien, como miramos en el video, Luis XV, quien era el rey, o sea, perdón, Luis XVI, quien era él dice, ¿saben qué más? Estamos mal, estamos muy, 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 muy mal, y voy a convocar a los estados generales. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos grupos, quien era la nobleza, el clero y el estado llano, llevaron en este caso, llevaron sus representantes y se pusieron a discutir. ¿Ya? Entonces, nunca se llevaba a acuerdo porque dos estados votaban igual, que era la nobleza y el clero. Y no se llega a acuerdo con esto. ¿Ya? O sea, ellos cuando se ponen a discutir no llegan a ningún acuerdo. Después, cuando se acaba esta asamblea, o sea, perdón, cuando se acaba este caso, los estados generales, el pueblo, que era el estado llano, la gente se va y se van a la sala del juego de la pelota, que vamos a decir que era como una multicancha, ¿ya? Y en esta multicancha, ellos, junto con algunos miembros de la nobleza que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, se van ahí y dicen, nosotros vamos a fundar aquí una asamblea constituyente, ¿ya? Y esta asamblea no se va a acabar hasta que nosotros saquemos una constitución. ¿Ya? Y aquí es donde se empiezan a cambiar los grandes temas del gobierno francés, como por ejemplo era la nobleza, el rey, la forma de repartir las tierras y todo eso. ¿Qué estamos viviendo hoy en día nosotros con respecto a esto mismo? ¿Estamos en ese proceso o no? Sí, ¿Y cómo? por la convención constituyente, esa cosa. Ya estamos con la convención constituyente. ¿Y cuál es el objetivo de ellos al final? Cambiar la constitución. Claro, cambiar la constitución o cambiar la forma en la cual nosotros vemos el país. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a decir que esta fue la primera asamblea constituyente o primera asamblea nacional constituyente que tuvimos en el mundo. Y que nosotros hasta el día de hoy, ya casi 300 años después, seguimos repitiendo las mismas ideas, para que vean lo profundo que fueron estas ideas. Ahora, esta misma gente que está en la Asamblea Constitucional, ellos dijeron, ya, la única forma que nosotros tenemos de lograr, entre comillas, nuestra independencia del rey, es ir a buscar las armas y pelear por nosotros mismos. ¿Ya? Durante la Asamblea Constituyente, el 14 de julio de 1789, los parisinos queman la Bastilla. O sea, ellos salieron de la ciudad de París, de esta asamblea, y aquí es donde se proclama la Primera República. O sea, ellos son, entre comillas, el primer país independiente del mundo, sin reyes, en 1789. ¿Ya? Y la Bastilla, que era una cárcel que también era un polvorín donde guardaban la pólvora, y la gente fue y se tomó la Bastilla, que en ese caso era la cárcel, liberaron a los presos, que eran presos políticos, que eran contrarios al rey, y al mismo tiempo tomaron las armas y salieron a combatir contra las tropas del rey. ¿Ustedes vieron la película, una de DiCaprio, El hombre de la máscara de hierro? Sí, pero hace mucho tiempo.
ya antigua esa película. DiCaprio, en este caso, el personaje que hacía él era un contrario al rey y lo tenían preso en la Bastilla. Y se acuerdan que en algún momento en la película lo llegan a rescatar. Con una pequeña, Sí. un pequeño apartamento. Ahí lo llegan a rescatar y se lo llevan. Y eso era porque estaba pasando la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces dice, el pueblo de París reaccionó violentamente cuando se supo que el rey había puesto las tropas afuera de la ciudad. O sea, el rey estaba abiertamente dispuesto a matar a la gente que estaba tomando parte de la revolución. Entonces aquí vienen las ideas de Kant con la ilustración, que él dice que la gente no, en realidad no es porque está en la oscuridad o en la ignorancia, no porque no tenga las capacidades, sino que solamente porque tiene miedo. Y aquí la gente abandonó el miedo, ¿ya? Porque a nosotros algo nuevo nos causa miedo, ¿no? Un ejemplo súper concreto. Yo creo que todos nosotros tenemos smartphone, ¿cierto? Ahora, Sí. pasémosle el teléfono a nuestros papás. Po. Mi mamá tiene 64 años. Ya, si yo le paso el teléfono, ¿qué es lo primero que iba a decir? ¿Cómo se utiliza? No lo sé usar. ¿Cómo funciona? Me da miedo usarlo, se me va a quebrar. ¿Cierto? Ay, no entiendo esas cosas. Ustedes saben, dice. Ustedes saben, ya, por lo mismo. Porque lo nuevo les da miedo. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace eso, acá pasaba lo mismo. En este caso, con la idea de la ilustración. No es que ellos no puedan usarlo, porque yo creo que si nosotros le empezamos a encajar el teléfono de una u otra manera, porque ya es muy difícil encontrar teléfonos con teclas. Es dificilísimo. Entonces yo creo que ellos en algún día, igual en algún momento, igual van a terminar usándolo. Ya, porque se van a acabar los teléfonos con teclas. Entonces, en ese caso aquí vamos viendo cómo se va integrando todo dentro de la toma de la Bastilla. Y junto con la toma de la Bastilla, producto de la Asamblea Nacional, que era esta Asamblea Constituyente, ellos redactaron su constitución. Y esta constitución se llamó la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y aquí se establecen 3 principios que los llevamos hasta el día de hoy. Libertad, fraternidad, que en este caso vendría a ser tolerancia, igualdad, libertad y tolerancia. Igualdad, libertad, fraternidad. En francés sería égalité, liberté, Mbappé. No, Mbappé no. Ese es un jugador de fútbol. ¿Ya? Entonces tenemos principios que hasta el día de hoy están presentes en nuestra vida cotidiana. La igualdad. Teóricamente, ¿nosotros somos todos iguales ante la ley? No. No, pues, pero en teoría, no prácticamente, teóricamente. Teóricamente sí, pero Sí, pues, realmente no. no. Entonces, teóricamente eso. Lo segundo, tenemos libertad, entre comillas, a comprar lo que queramos, vender lo que queramos. ¿Tenemos libertad económica? Mm, No. no. Teóricamente. Sí. Sí, por eso estamos hablando teóricamente, ¿ya? Y por último, teóricamente, ¿somos tolerantes? O sea, ¿podemos tener otra religión que no sea la religión oficial? Sí, obvio, todo el Sí. rato. Somos enteros tolerantes. O sea, pero con tolerancia no quiere decir que nosotros como personas seamos tolerantes, sino que a nosotros se nos permita hacer otras cosas. ¿Ya? Sin salir de la ley, evidentemente. Entonces, yo creo que la tolerancia sí es como el que más se respeta, entre comillas. Aunque grupos conservadores no quieran y se traten de imponerse mediante la ley que las personas del mismo sexo se casen, por ejemplo. ¿Ya? Que eso también cae dentro de la tolerancia. Si en realidad ellos no le van a hacer un mal a nadie, sino que solamente es un requisito como legal para salvaguardar en este caso sus bienes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunos principios. Ahora,
La Asamblea Constituyente, ellos, ¿qué propusieron? ¿Ya? Ellos terminaron con los privilegios feudales, o sea, ellos dijeron, ¿saben qué más? No vamos a trabajar más y les vamos a quitar el título de conde, el título de señor feudal, le vamos a quitar las tierras y nos vamos a repartir entre nosotros porque esto es del pueblo. ¿Ya? Junto con esto se crea una constitución política y se establecen los derechos del hombre y del ciudadano, que fue lo que vimos anterior, igualdad, libertad y tolerancia. ¿Ya? Y se establece una asamblea legislativa la cual se va a encargar de redactar las leyes. O sea, aquí empiezan a nacer la idea moderna de parlamento. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace hoy en día? O sea, ya separamos el poder, en este caso del gobierno, con el poder de las leyes. Ya lo separamos y esto nació en la Asamblea Nacional Constituyente y al mismo tiempo tenemos una ley que nos rige a todos por igual. Y en la Asamblea Legislativa es donde sale Robespierre. ¿Ya? Y este hombre que dice, aquí surgen dos grupos. Ya, vamos a decir, un grupo que son los exaltados, que son los jacobinos, y otro grupo que son los moderados, o la montaña, o los girondinos, que venían como de la zona cordillerana de Francia. ¿Ya? Y acá es donde las cosas se empiezan a colocar feas. Cualquier persona que estuviera en contra de la revolución se pasaba por la guillotina, por contrarrevolucionario. ¿Y qué estaba haciendo el rey precisamente antes de que llegara la revolución? Hacía lo mismo, ¿no? Sí, profe. Sí, pues entonces si no lo obedecía, nos mandaba a matar igual. cortaba cogote, ¿cierto? Ya, entonces, en este caso, para que vean cómo es de irónica la historia, está haciendo lo mismo que el rey. Al final, Robespierre se transformó igual en un rey. O sea, él declaraba la guerra a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con él. En este caso, ¿se respeta el principio de tolerancia? Evidentemente no. Después, en ese periodo, donde termina la convención, o sea, termina la Asamblea Legislativa, parte la convención. ¿Ya? Y en este caso, cuando parte la convención, los jacobinos con Robespierre dan muerte a los reyes. Aquí es donde se le corta la cabeza al rey. Ya usted, rey, es contrarrevolucionario, así que le vamos a cortar la cabeza. ¿Ya? Y al mismo tiempo, mientras se le está cortando la cabeza al rey, se crea la República con sufragio universal. O sea, todos pueden votar. Toda persona mayor de edad, siendo hombre o mujer, puede votar. ¿Ya? Y no es necesario que usted para votar pueda o tenga que tener, en este caso, una propiedad o tener una profesión. Todos pueden votar. ¿Ya? Se estableció un nuevo calendario y mueren cerca de 40.000 franceses en la guillotina. ¿Qué pueblo tiene 40.000 habitantes? ¿Cuántos habitantes tiene Teodoro? A ver, voy a buscar al tiro. Teodoro no, una comuna más grande. Pitrufquén. Veamos cuánta gente tiene Pitru. Miren. Villarrica. ¿Cuánta gente tiene Villarrica? Miren, imagínense que en la guillotina mataron a toda la gente que vive en Villarrica por declararse contrario a la Constitución. Para que se hagan una idea, es como que desapareciera el pueblo de Villarrica, que Villarrica tiene 40.000 habitantes.
Harta gente, ¿no? Harta. Entonces, al final, ¿qué se produce? Se produce el directorio. Se produce el directorio y en el directorio ya a los jacobinos, que eran los que estaban cortando las cabezas, les dijeron ya, pues paremos la cosita, ya, basta. Vamos a empezar y como primera orden que vamos a hacer, vamos a acabar con la época del terror y vamos a pasar a Robespierre por la guillotina. El mismo que dijo que todos tenían que morir, lo vamos a mandar también a morir por la guillotina. ¿Y qué les voy a contar un dato curioso? ¿Saben hasta qué año se ocupó la guillotina en Francia? Como método de ejecución judicial. ¿Alguien que me tire un año? ¿Hasta qué año más o menos mandaron a matar gente de esta manera? Hasta el 1923, ¿o no? Fue Parece después. que- Fue el último guillotinado fue en 1945. O sea, Anduve cerca. imagínense, 150 años matando gente de la misma manera y las ejecuciones son públicas, o sea, los ponían en una plaza y les cortaban la cabeza ahí mismo. La gastronomía despierta nuestros sentidos. O sea, nosotros tenemos que pensar en ese caso que ellos vivieron mucho tiempo de esta manera, con la guillotina. Y por último, llegó Napoleón, ¿ya? Y Napoleón, en el año 1799, como todos los anteriores, hizo un golpe de Estado, ¿ya? En este golpe de Estado, él se toma el poder y se nombra cónsul y después cónsul vitalicio, o sea, él se nombra emperador, o sea, él dijo, ya, ¿saben qué más? Ya me cabrearon, ya están por hinchando. Yo hice un golpe de Estado y voy a quedar de dictador, ¿ya? En este caso, todos los avances que se habían hecho durante la República Francesa se acabaron justamente 10 años después con la llegada de Napoleón. Bien, tomemos un descanso. Sí, miren, son Bueno. las 2:26. 20 para las 2 nos juntamos de nuevo. Bueno, Ya, ahí nos juntamos de nuevo. Bien, volvemos. Esperemos que se conecten un poco los compañeros para ya ir finalizando este proceso. Bien, como les venía hablando sobre el gobierno de Napoleón, luego de 10 años de este proceso en el cual se agarraban de las mechas, se mataban unos a otros, elegían la forma en las cuales se iban a gobernar, llegó al final Napoleón y él toma el poder. ¿Ya? Napoleón toma el poder durante 15 años. Y en estos 15 años, él lo que pretende, en resumidas cuentas, es que él va a ir a llevar como el mensaje de la Francia o del Imperio francés a toda Europa. O sea, él quería expandir la revolución por toda Europa. Ahora bien, el problema es que se generaba acá con Napoleón era el siguiente. Napoleón, él sin darse cuenta, inventó el imperialismo, que es algo que vamos a ver más adelante también. O sea, los países llegaron a una etapa en la cual ellos comenzaron a expandirse producto también de ¿qué? De la revolución industrial, porque ellos también se vieron beneficiados de esta revolución industrial. Entonces tenía una revolución política y una revolución industrial al mismo tiempo, que vamos a ver en la próxima clase. Ahora, ¿cuáles fueron las obras de Napoleón? ¿O qué hizo Napoleón? Napoleón, él hace lo siguiente,
crea un código civil, o sea, una ley que es igualitaria para todos, crea el Banco de Francia, o sea, ya le da una institución financiera a Francia, crea el franco como moneda nacional, porque antes la gente, ¿cómo se intercambiaba cosas? Mediante el trueque, pero aparte cada lugar tenía su moneda local. Imagínense que ustedes van a comprar a Freire y en Freire ocupan el freirino y ustedes ocupan el teodorino. O sea, para nosotros sería más fácil en este caso tener una moneda única, y fue lo que hizo Napoleón. Él dijo, no, po, este es una sola república y por ende vamos a tener una sola moneda. ¿Ya? Él mejoró las relaciones también con la iglesia, ya que estuvieron peleados durante mucho tiempo, y él empieza a expandir las ideas revolucionarias con sus conquistas. O sea, él empezó a hacer crecer el territorio de Francia. Pero, ¿qué pasó con Napoleón? En todo esto, cuando él empezó a hacer sus conquistas, él en 1808 toma prisionero al rey de Francia, o sea, al rey de España, y de Paraguaso nos independizamos nosotros. Entonces, una de las causas de nuestra independencia fue que Napoleón tomara preso a Fernando VII en España. Entonces, la Revolución Francesa ¿nos afectó a nosotros en nuestra vida cotidiana? Evidentemente sí. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque Napoleón, en este caso, al capturar al rey de España, el poder baja de Dios al pueblo y el pueblo se puede gobernar solo. Entonces usted dirá, ¿qué me importa a mí lo que hizo este hombre? Pero gracias a él, nosotros somos un país independiente y gracias a las mismas ideas de la Revolución Francesa. Entonces, ahí tenemos algunas imágenes de Napoleón. Napoleón cuando ganó la batalla, cuando se coronó como el cónsul de Francia, cuando se nombró como emperador y al final, antes de morir en la isla Santa Elena en 1821, donde lo agarraron y lo mandaron preso hasta la muerte. Ojo que a Napoleón en alguna parte igual lo mandaron preso y lo mandaron a la isla de Córcega. Y en la isla de Córcega se escapó nadando, así como dato curioso. ¿Ya? ¿Me dan un segundo, por favor? Voy a mostrar la tarea. Se me puso medio pesado el computador, así que... Profe, una consulta. Sí, consúlteme. ¿Cuántas pruebas son en ciencias, no sé, en historia? Mire, ¿Una o son 2 pruebas? Son 3 pruebas. Usted puede hacer 3. 3 oportunidades. La prueba es una sola, Ah, ya. pero usted la puede dar en 3 oportunidades. ¿Ya? Y usted aprueba por ramos, por ejemplo. Si usted aprueba historia, no vuelve más al curso de historia. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, una vez que usted complete todas sus asignaturas, usted se le da el nivel. Y ahí usted ya completó en este caso su primero y segundo medio. ¿Ya? Tercero y cuarto O sea, en mi perdón, caso. tercero y cuarto. Hoy me ando medio confundido. ¿Ya? Tercero y cuarto. Oiga, ¿y eso lo van a medir con nota o...? Sí, eso se mide con nota, pero nosotros no evaluamos. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? ¿Y dan un Nosotros, certificado o algo así? sí, se da un certificado que indica que usted cumplió con sus requisitos y que para el Estado usted ya tiene su cuarto medio. Ah, ya. Ya, Ya. muchas gracias. Miren, acá Profe, una tenemos... Consulte nomás. ¿Usted nos va a hacer alguna guía, algún cuestionario, algo parecido a la prueba o no? ¿Algún Sí, resumen? tenemos, hay semanas que tenemos clases en la tarde, donde yo tengo un ensayo y todos nos ponemos a trabajar con el ensayo. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Así que ahí se les va a avisar próximamente. Miren, nosotros estamos acá trabajando en el libro número 2, módulo 2, la época contemporánea del siglo XX.
Estamos trabajando con la unidad número 1, la Revolución Francesa y la sociedad contemporánea. ¿Y yo qué expliqué? Si se dieron cuenta el día de hoy. La crisis del antiguo régimen, los factores que explican la Revolución Francesa en su etapa y el legado de la Revolución. ¿Ya? Entonces nosotros trabajamos acá desde la página número 13 hasta la página número 30 y 41. ¿Ya? Entonces anoten al tiro ahí en sus libros, márquenla en el libro número 2, que es desde la página 13 hasta la 41. La clase ya la tuvieron, así que realicen las actividades nomás. No tienen para qué leer todo de nuevo. ¿Ya? Y de ahí, fotito y me la envían. ¿Ya? ¿Se la enviamos al WhatsApp? Envíamela al WhatsApp nomás. Así que eso. Ahí nos juntaremos en una próxima oportunidad. ¿Ya? Bueno, Nos vemos. Chau, chau. nos vemos. Chao. Chao, profesor, que esté bien. Chau, Chao, chau. profe. Aprovechen el resto del día que queda.